Capital natural, su rol en el modelo de desarrollo. Antes de saludar a quienes nos acompañan, les comentamos que nos avisaron que la ministra del Medio Ambiente no podrá asistir. En su representación nos acompaña el señor Víctor Caro, jefe de la División de Información y Economía Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente. Saludamos al señor Felipe Larraín, director de CLAPES UC, profesor titular de Economía UC y exministro de Hacienda. Señor Elías Albagli, gerente de la División de Política Monetaria del Banco Central. Señor Francisco Ruiz Tagle, CEO de CMPC. Señora Catherine Villarroel, directora ejecutiva del Consejo Nacional CTCI. Señor Rodrigo Arriagada, investigador principal de CLAPES UC. Agradecemos asimismo a las autoridades universitarias, académicos, representantes y autoridades del sector público y privado, y a quienes en esta oportunidad están de manera presencial. La invitación es a participar con sus preguntas y comentarios a través del código QR que se les entregó al ingreso. A continuación, el señor Felipe Larraín, director de CLAPES UC, nos entregará unas palabras de bienvenida. Bueno, muy buenos días. Quiero darle la bienvenida a este seminario a todos los presentes. Quiero lamentar la ausencia de la ministra Maísa Rojas, pero también decirle que la entendemos. Razones de todos conocidas impidieron su participación en este seminario. Darle la bienvenida a don Víctor, que es jefe de la División de Informática y Economía Ambiental. Ahí radica el tema del capital natural, donde está don Víctor. Darle la bienvenida a don Elías Albagli, a don Francisco Ruiz Tagle, Catherine Villarroel y, por supuesto, de la casa, Rodrigo Arriagada. Quiero también, para los que están por primera vez acá, que se tomen un minuto en mirar este lugar. Este es uno de los recintos más lindos que tenemos en la Universidad Católica. Encuentro que es casi sobrecogedor. Esto es una antigua biblioteca convertida, ¿no es cierto?, en el aula magna Manuel José Irarrázaval. Sabemos que el crecimiento económico es el principal motor de un país que prospera y que es clave para el bienestar de su población. Pero también sabemos que requerimos de un crecimiento sostenible que incluya como un aliado y no como enemigo la protección del medio ambiente para el desarrollo de una nación. En términos de desarrollo sostenible, Chile tiene un papel fundamental que desempeñar. Nuestra riqueza natural y biodiversidad son inigualables y debemos asumir la responsabilidad de proteger este patrimonio invaluable. El desarrollo sostenible requiere encontrar un equilibrio armonioso entre el crecimiento económico, la inclusión social y la preservación del medio ambiente. Tenemos que contar con instituciones e instancias que fortalezcan esta tríada: crecimiento, inclusión y preservación medioambiental. Gran parte de la economía global depende del capital natural. Actuando como la hoja de balance del planeta, el capital natural proporciona servicios críticos y resiliencia, apoya los ciclos del agua y la formación del suelo, mientras protege a nuestras comunidades de grandes tormentas, inundaciones, incendios y desertificación. Una investigación de S&P Global del año 2023 muestra que el 85% de las empresas más grandes del mundo que forman parte del S&P Global 1200 tienen una dependencia significativa de la naturaleza a través de sus operaciones directas. Por tanto, proteger la naturaleza es una prioridad naciente para muchas organizaciones públicas y privadas, considerando que la naturaleza sustenta gran parte de la economía mundial. Según el World Economic Forum, alrededor de 44 trillones de dólares, trillones americanos, no nuestros, de generación de valor económico global. Alrededor de la mitad del PIB mundial en 2019 depende moderada o altamente de los activos naturales y sus servicios ecosistémicos. Un análisis de PricewaterhouseCoopers de abril de 2023 actualizó esta cifra, encontrando que el 55% del PIB mundial, equivalente a un estimado al año pasado de 58 trillones de dólares, depende moderada o altamente de la naturaleza.
El Dasgupta Review 2021, un estudio histórico de la economía de la biodiversidad, señaló que entre 1992 y 2014 el stock mundial de activos de capital natural por persona disminuyó casi en 40%, mientras que durante ese mismo periodo el capital producido por persona se duplicó. Las organizaciones deben comprender las formas en que impactan y dependen de todos los capitales para tomar decisiones verdaderamente informadas que beneficien a las sociedades y al mundo natural, además de los negocios y las economías. Comprender las dependencias del capital natural, cuánto depende una organización de ciertos servicios del ecosistema para poder funcionar, también puede ayudar a la organización a comprender el riesgo que enfrentaría si ese servicio del ecosistema declinara o se detuviera. Como consecuencia de todo lo anterior, la naturaleza está atrayendo cada vez más atención por parte de los gobiernos, las empresas y los inversionistas. Contar con una institucionalidad robusta, basada en evidencia, conectada con la sociedad en todos sus niveles, se hace imprescindible para poder integrar la naturaleza y la biodiversidad al proceso de diseño e implementación del desarrollo sostenible de nuestro país. El Comité de Capital Natural de Chile se creó el año 2023 con la misión de asesorar y proponer acciones al presidente de la República en materias relativas a la medición, valoración, protección, restauración y mejoramiento del capital natural en Chile. En este sentido, nuestro Comité de Capital Natural debe ocupar un rol protagónico en el debate público y privado sobre el rol del capital natural en un nuevo modelo de desarrollo que permita conciliar medio ambiente y crecimiento económico. Sin embargo, esta tarea titánica debe hacerse en permanente contacto con el mundo empresarial, con la academia y la sociedad civil. Espacios de conversación como este buscan crear las instancias para que esta vinculación se vaya consolidando. Avanzar hacia la sostenibilidad, aprovechando las ventajas que nos entrega la globalización y nuestras propias ventajas internas, es el desafío que Chile debe asumir hoy de manera urgente. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora escucharemos la exposición del señor Víctor Caro. Bien, muy buenos días a todos y a todas. Agradecemos la invitación de CLAPES al Ministerio de Medio Ambiente para estar en esta discusión, en esta conversación. Por supuesto, la ministra, por las razones que todos sabemos, no pudo estar acá, le hubiese gustado, lo habíamos planificado con tiempo, el poder estar aquí, pero eso no quita que los temas que vamos a plantear hoy día son parte del desafío institucional y, por tanto, no es una cuestión de personas, sino que es una cuestión, en este caso, de la mirada que tiene el Estado respecto a cómo abordar el capital natural. Primero, saludar también a CLAPES por sus 10 años. Me parece que estar celebrando con estos temas deja de claro que esto es un tema de presente y, por cierto, de futuro, donde hoy día no solo el mundo público, sino que también el mundo académico y de la empresa privada está tomando esto como una de las variables relevantes al momento de pensar en forma estratégica. Bien. La mitad de la presentación ya fue hecha en el discurso inaugural, lo que nos facilita el poder concentrarnos en algunos elementos claves que queríamos plantear en esta presentación. Tener claro que entendemos como capital natural al conjunto de activos naturales y los servicios ecosistémicos que estos prestan, ¿no? Típicamente el suelo, el aire, el agua, la flora, la fauna, y que prestan estos servicios que también los conocemos como la provisión de bienes y servicios, de los cuales, como bien decía Felipe, se alimenta el sistema productivo, la regulación de los sistemas naturales, que finalmente tiene que ver con la capacidad que tiene la naturaleza de cobijarnos, ¿no?
y los servicios culturales que van mucho más allá y probablemente ahí donde hay uno de los puntos más discutibles al momento de la valoración. La capacidad que tienen estos recursos naturales de proveer de estos servicios ecosistémicos que sostienen finalmente la vida humana pasa por dos elementos, uno por la cantidad y otro por la calidad de ese recurso, la integridad. La idea de recursos que provean de bienes y servicios, recursos naturales que provean de bienes y servicios hacia el medio humano, hacia el sector productivo, sitúa a la naturaleza y por tanto a lo que entendemos como capital natural en una, vamos a decirlo así, en una ecuación donde es parte de la lógica del desarrollo, donde efectivamente es posible igualar en términos no solo discursivos, sino que en términos cuantitativos, el aporte que hace en términos del capital natural, y ahí a propósito de la conversación que teníamos al inicio, versus o respecto o cuánto aporta el capital físico y también al capital humano, ¿no? O sea, hoy día entendemos el capital natural como parte de la ecuación del desarrollo. Ahora, pasamos rápidamente porque aquí se han dicho números que son mucho más impresionantes, trillones de dólares. Aquí voy a ser un poco más humilde en nuestras cifras, pero que demuestran de una otra forma lo importante que es el capital natural en el caso concreto de Chile. Según datos del Banco Mundial, casi el 17% de las rentas del PIB dependen de los recursos naturales, ¿no? Sabemos el aporte que hace la minería, la pesca, el sector silvopecuario y el turismo también en términos de generación de ingresos. Y por tanto, entender la necesidad de no solo proteger y cuidar, sino que valorar el capital natural y el medio ambiente es relevante. Esto afecta evidentemente los distintos sectores productivos, empleo y las exportaciones. Ahora, cuando tratamos de vincular, y por eso es interesante el título del seminario y atractivo cuando se vincula el tema del capital natural al desarrollo o al modelo de desarrollo, se ha venido planteando esta idea de la necesidad de un modelo de desarrollo que sea sostenible, ¿no? Que vincule positivamente estos tres elementos donde la economía, la sociedad y el medio ambiente se articulan para poder generar un desarrollo que sea en beneficio de la comunidad, pero sin descuidar el medio ambiente. Ahora, también sabemos que el medio ambiente hoy día está enfrentado a lo que se conoce como la triple crisis ambiental. Algunos dicen planetaria, yo prefiero usar ambiental, ¿no? Porque hay hartas más crisis, digamos. Y esa triple crisis ambiental está dada por el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad que sin duda afectan finalmente al capital natural. Y al revés, cada una de estas crisis generan problemáticas en la generación de riqueza a propósito de los riesgos que supone la contaminación en materia de desastres climáticos, el cambio climático, en materia de desastres climáticos, alteración del ecosistema, la contaminación que se encuentra en agua, suelos, etcétera. En todo el quehacer humano nos vemos enfrentados hoy día el tema de la contaminación como un problema que nos va a generar no solo en el presente, sino en el futuro dificultades para poder seguir produciendo como lo hemos hecho hasta ahora. Y la pérdida de biodiversidad, probablemente el elemento menos conversado hasta ahora, hasta la última COP de biodiversidad, efectivamente es cómo la pérdida de biodiversidad afecta distintas variables del crecimiento y del desarrollo humano, como el suministro de alimentos, la provisión de agua, etc. Cada uno de estos elementos efectivamente genera un efecto directo en la forma en que nosotros producimos y consumimos los bienes y servicios, por un lado, que nos genera la naturaleza y que les generamos nosotros para la comunidad. Cuando hablamos de la triple crisis, lamentablemente vemos además cómo esto va creciendo y no se va disminuyendo esta relación hoy día perversa entre el crecimiento y desarrollo económico con el consumo de recursos naturales y la degradación ambiental. En la medición de estas famosas 9 fronteras, ¿no?, ambientales, vemos que en la última medición del año 2023, 6 ya fueron cruzadas. Y esto eventualmente nos lleva a este gráfico que lo que muestra o lo que intenta mostrar es cómo, si bien por un lado se crece la producción del capital y el capital humano y el capital productivo, eso genera una pérdida de capital natural.
Ahora, no solo en términos de, esto no solo tiene una valoración moral, ética o de subsistencia, también tiene algunas presiones fiscales, algunos estudios lo han demostrado, que podría generar esta pérdida de diversidad. Por supuesto, por mayores gastos, porque vamos a tener que reemplazar servicios ecosistémicos. Hoy día no es lo mismo extraer el agua de un río que tener que desalarla, por ejemplo, ¿no? Por tanto, va a generar algunas presiones en términos fiscales, menores ingresos porque no sabemos con precisión, pero se estima que vamos a tener efectos en la capacidad de generar recursos y exportarlo, y por supuesto eso va a generar un mayor endeudamiento fiscal. Ahora, la pérdida de naturaleza ya ha sido reconocido efectivamente desde el Foro Económico Mundial como una de las variables que afectan al sector privado. Y da la impresión de que el sector privado, al menos parte de este, lo ha entendido y está tomando acciones concretas. Sin ir más lejos, Acción Empresa hoy día está desarrollando y presentó una hoja de ruta en materia de biodiversidad, su estrategia de biodiversidad, y además lo hace de forma virtuosa porque lo hace en una relación además con el Ministerio de Medio Ambiente, ¿no? Una serie de datos que muestran la importancia económica que tiene la naturaleza para poder abordar este tema desde la lógica del aporte económico y el efecto que esto tiene, la pérdida de biodiversidad y naturaleza en las economías. Ahora, ya se decía acá, la pregunta es cómo nos hacemos cargo, digamos, de todos estos antecedentes, ¿no? Porque es bien catastrófico el escenario que yo les acabo de mostrar. Ahora, la pregunta es cómo nos hacemos cargo de eso. Bueno, el Estado de Chile tomó una decisión y fue crear el Comité de Capital Natural, cuya primera presidencia, debo decirlo, estuvo Rodrigo Arriagada, quien fue el anterior jefe de división de Información y Economía Ambiental del Ministerio. Fue uno de los artífices de este comité. Y el objetivo, como ya se ha dicho, es proponer acciones al presidente en integra la naturaleza y la biodiversidad del proceso de desarrollo del país. Busca medir, valorar, proteger, restaurar, valorizar y mejorar el capital natural de Chile. Un desafío gigantesco. Un desafío gigantesco. Quienes participan del comité saben lo difícil que es tratar de valorizar apenas los servicios ecosistémicos de la cuenca del río Bueno. Estamos en eso trabajando. Y la dificultad que significa abordar la valoración de los servicios, de un servicio ecosistémico, es de una complejidad no solo técnica, sino que también política relevante. Este consejo tiene una composición de 3 ministerios, el Ministerio de Medio Ambiente, que la preside, la Secretaría Técnica está en manos del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía. Fíjense que es bien interesante porque se genera una tríada virtuosa, ¿no? O sea, tenemos la Hacienda Pública, que sabemos aquí que si esta Hacienda hay más probabilidad de que el Estado le coloque un acento a las políticas destinadas al desarrollo de cualquier política pública, y por tanto es muy importante que esté ahí. Está Economía, que hoy día a través de su programa de desarrollo productivo sostenible, el DPS, genera financiamiento para el desarrollo de pilotos en materia de capital natural. Y la presidencia está en el Ministerio de Medio Ambiente. Eso también deja entrever esta relación que no es trivial, una relación público-pública. Siempre hablamos de la necesidad de alianza público-privada, pero la verdad es que la alianza público-pública tiene lo suyo, digamos, ¿no? Todos quienes han trabajado en el Estado saben lo difícil que es conciliar la agenda, ¿no? Porque tenemos además funciones, objetivos y mandatos legales distintos. El mandato legal del Ministerio de Medio Ambiente no es el mismo que el Ministerio de Hacienda. Y por supuesto que hay trade-off ahí. Y por supuesto que la relación con el Ministerio de Economía y nosotros tampoco necesariamente tiene por qué ser fluida. El tema es cómo llegamos a acuerdos. Y ahí, efectivamente, el Banco Central y CTCI nos han aportado un montón en la posibilidad de llegar y avanzar a ciertos consensos. El trabajo del comité básicamente está asociado a funciones directamente que emanan del decreto supremo del Ministerio de Hacienda. De hecho, no sé que es del Ministerio de Hacienda quien lo crea, y ordena el trabajo en estas 3 líneas, ¿no? Generación de información, elaboración de herramientas para toma de decisiones e investigación e intercambio de conocimiento. Y cada una de estas líneas de trabajo está asociada a productos concretos que pretende desarrollar el Comité de Capital Natural. Ahora, a propósito de esta discusión de qué es lo que es el capital natural, claro, yo parto con esa definición, pero no es trivial llegar a esa definición.
Tampoco es trivial hablar de capital natural, es un tema controvertido. Cuando hablamos, claro, entre economistas probablemente es un tema que se puede entender rápidamente, pero hay un sector de la población que no está de acuerdo con que capitalicemos la naturaleza, ¿no? Con que esta idea de colocarle precio a lo natural, la vida no tiene precio, y por tanto entramos en una discusión respecto a las compensaciones, cómo compensamos los efectos que tienen, las externalidades negativas que tiene para el medio ambiente ciertos sectores industriales. Está la discusión hoy día ahí en la prensa, ¿no? Pero eso no inhibe, por el contrario, nos obliga, nos invita a pensar. Y en ese sentido yo les invito a que quienes estén interesados en profundizar sobre cuáles han sido las definiciones que ha tomado este comité. Se han desarrollado una serie de trabajos que lo que han buscado desde su creación hasta hoy día efectivamente llegar a un consenso respecto a los temas principales de lo que se entiende por capital natural y cuál debe ser una hoja de ruta para poder abordar los desafíos que esto significa para el país. Lo primero que se plantea, y ahí aprovecho de agradecer nuevamente a CTCI por el aporte que hizo al Comité de Capital Natural, en definir una estrategia de implementación para el enfoque de capital natural, ¿no? Esto no es trivial, tenía que partir de algún lado. Eso permitió definir una hoja de ruta que en cinco etapas, que si bien no son consecutivas, sino que más bien van en paralelo, permite avanzar sistemáticamente en generar conocimiento basado en evidencia. Estamos trabajando cada uno de estos elementos con pilotos, y eso es significativo en materia de política pública, porque no queda solamente en un papel en el escritorio de un gobierno, sino que se está implementando ciertamente con algunos. Son varias las actividades, cada uno de los miembros institucionales del comité aporta, y yo quiero básicamente concentrarme en una de ellas. Como pueden ver, estamos trabajando en un piloto de Río Bueno, un inventario de políticas públicas vinculadas. Esto tiene que ver, entre otras cuestiones, con la necesidad de armonizar una serie de políticas públicas, normas, reglamentos, que sabemos que a veces dificultan la posibilidad cierta de avanzar en el desarrollo sostenible, ¿no? Estamos identificando y clasificando ecosistemas, hay una serie de trabajos que hoy día están en curso por parte del comité, y estamos haciendo hoy día literalmente un curso de capital natural, que es un curso que va a estar abierto, disponible online para todo el mundo desde enero, desde ya un par de semanas más, va a estar disponible. Me quiero concentrar, para terminar con esto, respecto a líneas bases públicas. ¿Y por qué esto nos parece que es tan importante? Porque antes de poder medir el capital natural tenemos que saber qué es lo que tenemos, ¿no? Y hasta el día de hoy lo que sabemos es lo que nos informan los titulares de proyectos de ciertos sectores productivos que desarrollan o quieren emplazar sus proyectos industriales en ciertas zonas. Bueno, y una demanda sentida es tener información pública, ¿no? Es un bien público tener información. Bien sabemos que la asimetría de información genera distorsiones de mercado. Una de esas distorsiones de mercado es no saber efectivamente qué es lo que hay en los territorios. Línea Base Pública aspira a romper esa asimetría de la información, entregando y generando información primaria y secundaria. Y esto es bien relevante. Primaria, o sea, hacer campañas en terreno respecto a ciertas variables. Y secundaria, recogiendo no solo lo que ya han hecho ciertos estudios de impacto ambiental de ciertas industrias, ciertos territorios, sino que además información secundaria que no está en los espacios formales como el CEA. ¿Y por qué esto es relevante? Porque hay mucha información en las comunidades que hoy día no son relevadas por este tipo de estudios. Y Línea Base Pública lo que busca hacer es un instrumento indicativo de dónde están esos lugares, esos hotspots, donde la industria mire y diga, ¿sabéis qué? En realidad esto nos sale muy caro en términos ambientales, sociales. La verdad es que veamos acá mejor que en este sector pareciera ser que hay más condiciones para poder desarrollar nuestros proyectos. Y por otro lado, entrega información a la comunidad, ¿no? La comunidad, sabemos que hay un tema de credibilidad, de falta de confianza respecto a la información que entregan las empresas cuando quieren, o los titulares de proyectos cuando quieren emplazarse en un territorio. Bueno, esta información pública, avalada por el Estado, por tanto, creemos que eso debiese
de otra forma, allanar a las partes a sentarse a conversar con datos objetivos, indiscutidos, ni por uno ni por otro sector. Y Línea Base Pública no solo provee esa información, no solo provee esa confianza, sino que además muestra un Estado proactivo. Y creemos que eso, y ese es el último mensaje, creemos que un Estado que quiere enfrentarse al desarrollo sostenible de forma seria, donde incorpora este tipo de elementos como el capital natural, es un Estado que necesitamos para el desafío del siglo XXI, y Línea Base Pública, de otra forma, muestra esa proactividad, esperando que de esa forma podamos combinar y podamos llegar a ciertos acuerdos generales de cómo desarrollamos, por un lado, nuestras industrias, sin olvidar y sin perder que lo más importante es no perder la base que nos sostiene, que es el capital natural. Muchísimas gracias. Gracias, señor Caro. Daremos ahora inicio al panel de conversación que será moderado por Rodrigo Arriagada. Les invitamos a ubicarse en los asientos. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Ahí? ¿Se escucha? Ya. Bueno, Víctor se tuvo que retirar rápidamente, así que aprovecho también de mandarle un saludo y muchas gracias por su presentación. Para iniciar la conversación, me gustaría hacerles una pregunta a los tres. Algo que puedan contestar de manera cortita para que podamos entrar a otras preguntas. Y hay muchas preguntas que están apareciendo de quienes están participando de este seminario. La pregunta general para los tres: ¿cómo se da continuidad a este esfuerzo que implica el Comité de Capital Natural? ¿Cómo hacer del capital natural una política de Estado donde gobierno, empresa privada, sociedad civil, academia funcionen de manera coordinada? ¿Cuáles ustedes creen que debieran ser los principales pasos para darle continuidad a ese trabajo? Bueno, muy buenos días a todos y todas. Feliz de estar en esta conversación que para varios de los que estamos acá ha llevado años y mucho esfuerzo y alegría también, porque y no puedo ser cortita en esta respuesta, pero voy a solamente como contagiar un poquito con el ánimo. Recuerdo la primera vez que sesionamos en el Comité de Capital Natural, habíamos alrededor de 25 a 40 personas y tú recuerdas, Rodrigo, y conectados por vía virtual otros 25 o 40 más, y lo que se produjo fue un aplauso espontáneo del orgullo de haber conformado ese comité, porque estamos todavía todos súper esperanzados y comprometidos con que esto es una de las cuestiones, creo, más importantes que se están haciendo hoy día en el país. Así que yo creo que si lo tengo que contestar cortito, es que si logramos contagiar y comprometer con ese mismo ánimo que tuvimos el día que sesionó por primera vez el comité, entendiendo la relevancia que esto tiene para el futuro de la humanidad y para el futuro de nuestra economía y para el futuro de la sociedad y obviamente de respeto a la casa en la que habitamos, eso es lo que tenemos que lograr. Hay muchas acciones prácticas para avanzar hacia allá. Me gustaría después extenderme más en algunos mecanismos institucionales y quisiera ahora solo comentar, a propósito de lo cortito que pediste, Rodrigo, que creo que el involucramiento de dos entidades que somos autónomas en esto, el Banco Central y el Consejo Nacional de CTCI, que es un órgano que asesora a la Presidencia de la República, un órgano autónomo que asesora dando una mirada de Estado a las decisiones en políticas de conocimiento e innovación, está diseñado, digamos, para que estas entidades que son autónomas permitan la continuidad. Y esto es parte de la historia de este comité, pues, porque este comité empezó a gestarse en el gobierno del expresidente Piñera. Se guardó el decreto, porque estábamos llegando al final del periodo con el decreto listo,
y para cuidarlo en un contexto de transición de gobierno, se entregó al nuevo gobierno y se empezaron las acciones en las que fuimos varios de acá cómplices para que esto fuera inaugurado en el actual gobierno. Entonces ahora quizás no hay que esconder nada, no hay que guardar nada, hay que simplemente mantener esta lógica de mirada de Estado en la que creo que el involucramiento de muchos actores que todavía no son parte formal del comité o de las acciones que estamos desplegando va a ser crítico. ¿Aló? ¿Se escucha ahí? Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo darle continuidad a esto que está empezando? Yo creo que lo más importante, es un poco siguiendo lo que decía la Katy, es que tenemos que visibilizar la importancia de la naturaleza en darnos bienestar, como soporte de la economía que tenemos. Yo creo que ese es el principal como punto ciego que tenemos en general. Esto no estoy acá necesariamente hablando de Chile, sino que en el mundo en general. Y esto ocurre porque cuando las ciencias económicas empezaron, que fue como un poquito antes, justo cuando estaba empezando la revolución industrial, la naturaleza era muy grande para la escala humana que había en esa época. Entonces no era necesario como entender nuestra relación con la naturaleza porque como que en el fondo sobraba, es como entender nuestra dependencia del aire, es como infinito. Pero eso fue hace 200 años y en 200 años nosotros hemos crecido exponencialmente y como decía Felipe, como dijo Víctor, en el fondo ese crecimiento ha sido en parte, o sea no en parte, sino que completamente apoyado por la naturaleza, pero lamentablemente ha sido también en desmedro de esa naturaleza. Ha sido en el fondo basado en gran parte en gastar ese capital natural. Y yo diría que hace unos 50 años entramos en un punto donde ya ese capital natural se empezó a comparar con la escala humana y ya hoy día lo pasamos. Y lo que mostraba Víctor ahí en las láminas, como en pocos años nos hemos dado cuenta que hemos ido rebasando prácticamente todas las dimensiones que nos dicen cuál es nuestra escala segura de operación, que son los límites planetarios. Los que no hemos rebasado yo creo que es porque no lo hemos medido nomás. Hay un par de límites ahí que no están rebasados, pero van a estar rebasados en 5 años más seguro. Entonces básicamente nosotros ya superamos, o sea la naturaleza hoy día nos queda chica, definitivamente nos queda chica. Y la verdad es que aunque nosotros crezcamos, no sé el mundo hoy día, el PIB del mundo crece 3,5 más o menos al año, entre población y PIB per cápita, que son números que no nos parecen tan grandes, pero cuando uno los acumula y los evalúas en una escala más parecida a la temporalidad en que opera la Tierra, ese es un crecimiento exponencial. Y eso lo que implica es que, estaba en una lámina que vimos recién, que la degradación de la naturaleza también ha sido exponencial. Una es el espejo de la otra. Ahora eso no tiene por qué ser así. Pero para que no sea así, nosotros tenemos que incorporar a la naturaleza en nuestro sistema de precios. La naturaleza no está en nuestro sistema de precios. Y por lo tanto nos gastamos ese capital natural y no se prende ninguna señal. O sea, se prenden señales en el sentido de que hemos perdido vida, pero no se prende ninguna señal de mercado que diga esto hay que pararlo o que dé los incentivos, por ejemplo, para invertir en naturaleza. Entonces yo creo que ese es como lo que falta, es como incorporar la naturaleza en nuestro sistema de toma de decisiones. Y es en ese sentido donde yo entiendo como lo que estábamos haciendo en el comité como un sentido más como conceptual, más profundo, que es tratar de empezar a meter a la naturaleza en nuestro sistema de decisiones. Pero para eso hay que valorarla, hay que entender la dependencia económica que tenemos en los servicios ecosistémicos y quizás en la siguiente ronda, para no alargarme más, puedo explayarme más en detalle en cómo el Banco Central está tratando de colaborar en este esfuerzo. Y tiene básicamente 3 partes. Una que es medir, incorporar las cuentas nacionales, es un proyecto piloto que ya empezamos hace un par de años, en conjunto con el Comité de Capital Natural. Y las otras 2 como aristas son incorporar esto en el análisis macroeconómico, un poco en la línea de lo que estaba explicando recién, y también entender la implicancia en la estabilidad financiera. Esas son como las 3 patas en que el Banco Central está metido para apoyar en esta agenda. Bueno, yo creo que agregaría que no perder nunca de vista la importancia del trabajo
público, privado, académico, sobre el cual que se resaltó también en los discursos. Creo que para que esto funcione y resulte, yendo a tu pregunta, Rodrigo, tiene que estar permanentemente ese trabajo muy conectado. Segundo, yo diría que es fundamental, y yo lo digo desde el sector privado, el reconocimiento en el fondo de la importancia de los activos naturales, del stock de capital natural. Comprender que, creo que lo decía Felipe también, la dependencia que tenemos de un gran porcentaje de las actividades económicas, la dependencia que tenemos del capital natural. Pienso que cuando trabajamos en el desarrollo sostenible, en el caso de la experiencia que yo he tenido al menos, es el entender en el fondo la profunda integración que tenemos con la naturaleza. Como se ha mencionado también, es fundamental medir. Lo que no se mide no existe. Por lo tanto, desde el minuto en que uno entiende en que hay que invertir en la conservación, en la restauración, y eso tiene un valor, tiene un costo, bueno, hay que entender también cuáles son los beneficios que tiene esa inversión. Pienso que para una compañía, por ejemplo, como nosotros, no entender que dependemos del capital natural es realmente renunciar al desarrollo futuro. Esta es una compañía muy antigua y nosotros entendemos que hay que trabajar, ¿no es cierto?, en mediciones, en medir. Desde el sector privado tenemos un rol fundamental en la cantidad, en la calidad de esos recursos naturales, en cómo sostenerlos. Pienso que tenemos que establecer también estrategias de conservación, de naturaleza, de biodiversidad y abordar concretamente todos esos diferentes focos que tiene en el fondo el trabajo con la naturaleza. Gracias a usted. Catherine, bueno, es cierto, nosotros trabajamos mucho en la puesta en marcha de esto, es verdad, y trato de recordar esas instancias iniciales. En la hoja de ruta, algo que tú mencionaste también en tu respuesta anterior, se esbozan como las distintas fases de esta hoja de ruta. Y un tema importante que tiene que ver como con la gobernanza del centro, del comité y los mecanismos institucionales, tú también lo mencionaste. Pensando en que esto ya es una política de Estado y que independiente del gobierno de turno, esto es algo que llegó para quedarse, ¿cuál debiera ser esa gobernanza y cuáles debieran ser esos mecanismos institucionales? Pensando como un poco en los brazos armados que el comité va a requerir para poder incorporar este paradigma en la toma de decisiones en el mundo público principalmente. ¿Aló? Sí. Bueno, hay varios niveles para buscar dar continuidad y son no fáciles de abordar. Yo creo que una aspiración muy sentida y muy propia de nuestro quehacer es que haya mirada de Estado en las decisiones de política, sobre todo con gobiernos cortos y con temas complejos y de larga duración. Es un pecado que estemos cambiando de lógica de políticas cada 4 años y necesitamos dotar de mecanismos institucionales que no necesariamente son tan amigables en los gobiernos. Hemos perdido, yo creo, fuerza en esos mecanismos institucionales, desde el servicio civil hasta otros mecanismos. Creo que el diseño que hay acá tiene algunos de esos mecanismos que están ya internalizados y son parte de la hoja de ruta, lo mencioné recién, incorporó explícitamente la asesoría técnica de 2 entes que no son dependientes de los gobiernos, son autónomos y técnicos en sus funciones. Eso me parece tremendamente importante. La conformación misma interministerial, quiero decir que es, como se señaló antes, es un esfuerzo, hay un problema general en nuestro sistema de gobernanza que no facilita la coordinación entre ministerios y hoy día estamos crecientemente enfrentados a problemas que requieren de un quehacer más amplio de mirada, donde integremos carteras sectoriales, así como necesitamos, y esto también creo que es bueno decirle en una casa universitaria,
que las disciplinas se integren para poder abordar temas que son complejos y requieren distintas perspectivas. Entonces, hoy día yo creo que estamos buscando mecanismos alternativos a una estructura que ya nos quedó un poco obsoleta, tanto a nivel universitario en la conformación, como estamos buscando en el fondo acomodos dentro de una arquitectura que ya no responde a la complejidad y mirada sistémica que requieren los desafíos que estamos enfrentando. Volviendo al tema de capital natural, me parece que hay que reivindicar muy fuertemente y volver a contar esta historia muchas veces de que esto efectivamente nació como una política de Estado. Tiene una historia en la cual ya tuvo en un gobierno de otra coalición precedente a esto, acogida, eso hay que recordarlo, e involucrar a los actores, de manera de dar cuenta de que la génesis no se la puede atribuir ni un gobierno ni otro, ni un grupo humano ni otro, sino que esto es una cuestión a la que llegamos por convencimiento. Y después de eso hay una serie de otras cuestiones, quizás más técnicas, pero por ejemplo acoplar esto a otros esfuerzos, sobre todo a ligarlo a la agenda de compromisos internacionales del país, me parece tremendamente importante. Son las metas de descarbonización, por ejemplo, y los compromisos que hemos adquirido en esa materia, las que están dando hoy día sustento a continuidad de ciertas políticas y dan como un arraigo de legitimidad mayor a las acciones que se implementan desde los gobiernos. Hay mecanismos mucho más, si uno quiere, de arquitectura institucional, como dejar establecidos convenios de larga duración para trascender esta discusión presupuestaria anual. Pero sobre todo, y creo que ahí vuelvo a algo que se mencionó acá por los otros panelistas, creo que tenemos que generar esa conciencia mayor de la importancia de la naturaleza en nuestra economía a todo nivel. O sea, al final todos estos mecanismos de amarre que yo mencioné antes son aquellos que uno usa cuando no está convencido de que estamos convencidos todos de que hay que continuar. Y por lo tanto, claro que hay que usarlos porque siempre jugamos entre lo que tenemos y lo que queremos lograr, pero creo que el mayor esfuerzo de arraigo de una visión, de un enfoque capital natural es entender que no existe crecimiento posible si no cuidamos el sustrato desde el cual asentamos nuestra economía. Y aquí quiero recrear una imagen. En la presentación que se hizo de Víctor, aparecía esta típica intersección entre lo ambiental, lo social y lo económico, donde en el fondo el espacio que queda de intersección en general aparece a la vista ya como un espacio pequeño y de tensión. Nosotros hace rato adoptamos una mirada que no es nuestra, pero que está adoptada de los países nórdicos y de instituciones que se han dedicado por años tanto a establecer los límites planetarios que nombraron recién, como este cambio de enfoque paradigmático que requerimos, que es en el fondo entender que hay una codependencia entre lo social, entre lo económico, lo social y lo ambiental, y que esa codependencia implica que si queremos avanzar en la economía no podemos descuidar a qué sociedad esa economía sirve y a qué desarrollo social y personal está aportando, y la vida en sociedad y la economía no se sostienen sino dentro de la base natural en la que habitamos. Entonces, ese cambio de concepción, que parece quizás muy abstracto, implica tremendas transformaciones en la lógica de acción, en la lógica de diseño política, en las lógicas de indicadores y mediciones, en la lógica de acción pública y privada, y por lo tanto vamos a tener que ir encontrando las maneras de hacer ese cambio paradigmático, pero la conciencia de aquello es vital para sostenerlo. Gracias, Catherine. Elías, tú fuiste uno de los gestores de esta idea, nadie lo ha dicho, pero yo creo que hay que reconocer el trabajo que ustedes venían haciendo de ya hace un tiempo atrás. Había ya un trabajo previo cuando se instaló la idea de crear un comité de manera más formal. Por tanto, tú eres uno de los artífices originales de esto. Nos tocó viajar juntos a UK y vimos el caso en Inglaterra, cómo esto se está desarrollando. Cuéntanos un poquito más cómo el Banco Central empieza a incorporar el capital natural en su quehacer. ¿En qué está el banco? Bueno, gracias por la oportunidad de explicar un poquito lo que estamos haciendo. A ver, lo primero importante de destacar es que el banco, esto es un tema nuevo para nosotros, relativamente nuevo, tiene un par de años, y por lo tanto estamos en una fase piloto de exploración de cómo incorporar la naturaleza y el capital natural específicamente en distintas agendas o en distintas áreas de nuestro quehacer.
¿ya? Siempre enfocado en el mandato del banco, que es preservar la estabilidad de precios y la estabilidad del sistema de pago, o sea, la estabilidad financiera. Entonces hay 3 líneas de acción. La primera tiene que ver con la medición, ¿ya? Por un accidente histórico, el Banco Central de Chile mide las cuentas nacionales. Eso no es así en todos los países, de hecho es relativamente poco común. Y por lo tanto, o sea, mide el PIB, mide, ¿cierto?, el stock de capital, y vamos haciendo una actualización trimestral de esto, ahora lo estamos haciendo en regiones, de hecho. Y por lo tanto, incorporar la medición de capital natural es como natural que la haga el banco, ¿ya? Valga la redundancia. Entonces la primera línea de acción tiene que ver con cómo hacer cuentas nacionales, a nivel nacional, ¿cierto?, y regularmente, en frecuencia anual, de cuál es el stock de capital natural del país, ¿ya? Eso obviamente es un objetivo de largo plazo. ¿Cómo se hace eso? Se hace en distintas etapas. Acá se está trabajando con el marco de cuentas nacionales de las Naciones Unidas, que afortunadamente ya nos entrega como una metodología de cómo hacerlo, ¿ya? Es relativamente reciente este marco, es del 2021, y básicamente lo que tiene varias etapas. La primera etapa es, imagínense cómo mapear el país en ecosistema. Y un ecosistema puede tener 1 hectárea o puede tener 5.000. Eso hay que mapearlo. Entonces esa es la primera etapa, como decir, bueno, ¿cómo está conformado el país en términos de ecosistema? La segunda etapa es entender en qué condiciones están los ecosistemas. ¿Esos humedales están pristinos o están a punto de colapsar y transformarse en otra cosa? Con esas 2 etapas, que es mapear los ecosistemas y entender en qué condiciones están, uno puede empezar a asignar flujos de servicio ecosistémico. O sea, cuántos metros cúbicos de agua se purifican, o cuánto se regenera de suelo, o cómo baja la probabilidad de que hayan aluviones que le caigan a cierta comunidad, ¿cierto?, en la zona de la precordillera. Esos son los servicios que hay que valorar, ¿cierto? Una vez que uno tiene esos flujos de servicios, le trata de poner un precio, que es la parte más difícil quizás. Cómo valorar en pesos, o en dólares, lo que sea, en unidades comparables, estos servicios ecosistémicos. Y eso básicamente es capital natural. Capital natural literalmente no es una cosa tan abstracta, es el valor presente en plata de los servicios ecosistémicos que nos brinda la naturaleza. Entonces esa es la primera línea de acción, que obviamente es una línea de acción larga. Y estamos en la primera etapa, que es mapear, hacer un mapa de cómo está dividido Chile en términos de ecosistema. La segunda, ahí es donde actúa más la división de política monetaria, es incorporar esto en el análisis macro. ¿Ya? Nosotros tenemos modelos macroeconómicos que con los años se han vuelto más complejos, tratan de reflejar mejor cómo funciona la economía. Tienen distintos sectores, ya tienen empresas que contratan trabajo, tienen capital, invierten y con eso se genera PIB y estamos enfrentados a shocks. Eso es básicamente un modelo macroeconómico. Esos modelos macroeconómicos hasta ahora no tienen naturaleza, por lo que les decía, como que está esta concepción de que nos sobra naturaleza, ¿para qué la vamos a incorporar? ¿Para qué nos vamos a enredar modelando algo que sobra? Como ya no sobra, hay que empezar a modelarlo. ¿Y qué implica esa modelación? Bueno, que cada una de las actividades de estos sectores tiene una dependencia explícita en el uso de suelos, en los servicios ecosistémicos que están asociados a ese uso de suelo y a la condición de esos ecosistemas. Tenemos ya un par de proyectos que son ejemplos de esto, y es bien interesante porque una vez que uno tiene armado esta maquinaria, uno la puede ocupar para estudiar como escenarios. ¿Y qué escenarios son esos? El primero, el más importante, es que para dar vuelta a esta degradación de la naturaleza, vamos a requerir entrar en una transición, ya que son los impactos de transición que se llaman. ¿Ya? La gente muchas veces le llama los riesgos de transición, pero no son riesgos, o sea, son cosas que van a pasar. Ojalá, digamos, porque tenemos que dar vuelta a esta situación para que tengamos un bienestar sostenido en el tiempo. Y eso implica que hay que evaluar qué pasa si, por ejemplo, cambian ciertas políticas públicas, si se empiezan a valorizar ciertos activos que antes no se valorizaban, por ejemplo, si hay impuestos a las emisiones de carbono, que hay ya en muchos países, o si hay, por ejemplo, cambios en el comportamiento de los consumidores, en las percepciones de la ciudadanía. ¿Cómo impacta eso la economía? Entonces, eso es lo primero que hay que evaluar en estos modelos, ¿cierto? ¿Qué pasa a medida que vamos transicionando a un modelo de desarrollo más sostenible? ¿Qué le va a pasar a los sectores? ¿Cómo va a ser el cambio más estructural de la economía chilena? Esto en general para el mundo, pero en nuestro caso aplicado a Chile. Y el otro tipo de escenario que hay que evaluar, que es muy importante, son lo que se llaman los impactos físicos. ¿Ya?
¿Qué pasa si el Amazonas entra en una dinámica de transición a sabana? Que suena como súper como inocente lo que estamos diciendo, pero básicamente, ¿qué pasa si se quema? ¿Ya? Si se quema el Amazonas, va a liberar como aproximadamente 3 años de emisiones globales, en un par de meses, me imagino. No sé cuánto se demorará en quemarse el Amazonas una vez que empiece. ¿Qué impactos físicos tiene eso? Bueno, son enormes. Implicaría que las temperaturas subirían de manera discreta, que tendríamos sequías y fenómenos extremos con mucha mayor frecuencia, porque es como acelerar el cambio climático que ocurriría, no sé, en 2 décadas, acelerarlo en 5 años. Entonces, escenarios como eso, que en realidad no están tan lejos de pasar, uno los puede empezar a evaluar con estos modelos, donde hay una dependencia explícita de la naturaleza, ¿ya? Yo creo que eso es parte de lo que yo hablaba de visibilizar. Cuando uno empieza a tenerlo en el análisis económico y dice, mira, si pasan estas cosas, nos va a afectar un montón. Y no solamente las actividades más obvias, que son como, no sé, la agricultura, qué sé yo, la pesca, sino que esto se va a meter en todas las actividades económicas. Entonces, para eso hay que desarrollar esos modelos macroeconómicos. Y finalmente, la última pata que está muy relacionada con esto es que si entramos en una dinámica, si somos afectados por shocks derivados de cambio climático o de la degradación de la naturaleza más en general, y eso afecta la actividad económica de manera importante, eso eventualmente se va reflejado en la hoja balance de las empresas y de la banca. Entonces nos metemos potencialmente en problemas de estabilidad financiera que pueden ser serios. Y de nuevo, acá no estoy hablando de Chile, esto es un punto mucho más global. Entonces ahí también entra el mandato del banco, porque el Banco Central tiene que velar por la estabilidad financiera. Entonces, si de verdad nos estamos enfrentando con alguna probabilidad a eventos que van a poner en riesgo eso, bueno, tenemos que evaluarlo y empezar a visibilizarlo. Y eso son como las 3 áreas: medición, análisis macroeconómico y análisis de estabilidad financiera. Gracias, Elías. CMPC es una empresa que viene trabajando en este tema. Francisco, yo conozco de cerca lo que está haciendo CMPC. Ustedes tienen una estrategia de naturaleza, biodiversidad, tienen ahora el proyecto Patagonia. Desde tu mirada, como una de las empresas forestales más importantes en el mundo, ¿cuál es el aporte de invertir ahora en capital natural? ¿Cómo eso afecta el rendimiento de una empresa o podría afectar el rendimiento corporativo de una empresa como CMPC? Bueno, primero, retomar un poco lo que dije. Yo creo que bueno, nosotros hemos empezado como compañía ya hace un tiempo largo con metas que apuntan a ser una compañía más sostenible. Hemos intentado ir basando en la ciencia nuestros objetivos y así lo hemos hecho en materia de emisiones, sobre todo en materia de emisiones, en materia de agua. Y creo que la compañía ya viene en una evolución de la preocupación por el medio ambiente y por la naturaleza. Creo que nos dimos cuenta de que ya hace un tiempo, ¿no es cierto?, que el enfoque de capital natural era un tema relevante para una compañía como nosotros, pero también para muchas otras compañías. En nuestra actividad, una de las actividades que probablemente tiene mucha dependencia y conexión con la naturaleza, nos damos cuenta de que para poder desarrollar nuestro negocio, ¿no es cierto?, es fundamental esta conexión. La conservación nos convencemos que está muy ligada también a la producción forestal. Nuestra actividad creemos que puede hacer mucho por la protección del capital natural. Establecimos una estrategia que la llamamos estrategia de biodiversidad, de conservación y de naturaleza. Y en ella básicamente abordamos 4 puntos en el fondo que tienen que ver con el cuidado del capital natural y sobre todo con la comprensión de los servicios ecosistémicos. Que uno, ¿no es cierto?, aborda la biodiversidad en términos de la importancia que tiene para el desarrollo forestal. Esto significa que abordamos, por ejemplo, materias como conexiones de distintas áreas del patrimonio forestal a través de, pongo el ejemplo de los corredores biológicos, y esto nos permite proteger especies, proteger también fauna. Hemos también identificado, ¿cierto?, y reconocido la existencia de los servicios ecosistémicos, entre los cuales están
temas como, por ejemplo, el control de una plaga, por ejemplo, la protección o la prevención de la erosión. En fin, tenemos también un pilar que habla, ¿no es cierto?, de las soluciones basadas en la naturaleza para poder realmente ir resolviendo el problema del cambio climático, y esto tiene que ver también con las mitigaciones del cambio climático, tiene que ver también con las formas de operar y también con la territorialidad como un cuarto punto. Y eso también lo que nos permite a nosotros mirar, diría de forma más espacial y conexión con otros y en alianza, las formas de abordar el cuidado del capital natural. No cabe duda que el negocio, esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con el bienestar de las personas, pero también con el desarrollo sostenible. Nosotros no vemos la posibilidad de poder evolucionar y seguir creciendo como empresa si no comenzamos primero, ¿no es cierto?, a entender nuestras dependencias, a identificarlas, a evaluar nuestro stock natural y luego gestionarlo, gestionarlo y trabajar en ello. Tú me pones ejemplo, por ejemplo, tenemos dos ejemplos. Uno es el tema de Patagonia y Aysén, en donde CMPC posee 26.000 hectáreas hoy día de bosque plantado, pero también, que incorpora estas 26.000 hectáreas de bosque plantado y también conservación. Y ahí estamos haciendo un trabajo hoy día de identificación de dependencias que nos permitan luego, ¿no es cierto?, poder gestionar. Aquí estamos frente a un caso donde hoy día no hay una operación de la empresa, pero sí, digamos, es un piloto para poder luego extrapolarlo a la operación forestal. Por eso lo hicimos en Aysén, y es porque, como te digo, nos convence la importancia del capital natural en el desarrollo de nuestra operación. Y también les cuento quizás como ejemplo que nosotros estamos hoy día en la fase de estudio de un proyecto bien importante en Brasil, que se llama Naturaleza, que es un proyecto celulosa grande, una planta nueva grande, que también lo estamos concibiendo bajo el enfoque de capital natural. Es decir, lo que pretendemos nosotros es que este sea un proyecto que no, así como se describió antes, que no tenga un crecimiento productivo y también crecimiento en capital humano, pero que vaya en contra del capital natural. Queremos que sea un proyecto que restaure, recupere el capital natural, por lo cual es un proyecto que contempla áreas de conservación, contempla restauración, contempla cuidados especiales de cursos de agua, tiene una serie de iniciativas en el fondo que al final lo que pretendemos es que lo que impactemos de alguna manera lo recuperemos. Y también quiero comentar una iniciativa en la cual nosotros participamos a través del World Business Council, que es una organización quizás de las más importantes a nivel global en materia de sostenibilidad, que reúne a, diría, más de 200 empresas muy líderes del sector privado, multinacionales. Estamos también nosotros participando en una iniciativa que se llama Naturaleza Positiva, en la cual realmente lo que hemos buscado no es solo conservar y restaurar, como otras las iniciativas de soluciones basadas en la naturaleza, la restauración, ¿no es cierto? Hemos buscado también recuperar naturaleza. Y eso tiene que ver también con las prácticas que la compañía está desarrollando. Y también diría yo que tenemos muy incorporado, incluso a nivel del directorio de la compañía, la revisión permanente de los impactos y lo que les estoy comentando de los ámbitos de la naturaleza. Y diría con mucho convencimiento en el fondo de que este es el enfoque que debemos tener en el fondo cara al futuro si queremos existir por muchos años. Gracias. Le voy a dar espacio ahora a las preguntas que nos están llegando. Tengo acá un montón de preguntas, no vamos a poder contestarlas todas, obviamente, hay mucho interés en el tema. Pero Catherine, mira, acá hay una pregunta que me parece que tú me puedes ayudar a intentar contestar. Dice aquí, ¿cuáles son las medidas a implementarse para garantizar el compromiso de parte de la sociedad civil con la preservación y cuidado del capital natural? Y yo le agregaría a esa pregunta, ¿cuál debería ser el rol de la innovación, pensando en el conocimiento y la innovación, pensando en el rol de CTCI en esto? Entonces, ¿cuáles tú piensas que deben ser esas medidas a para garantizar eso? Yo creo que garantizar es un verbo que no vamos a poder usar, pero sí hay que promover, hay que comprometerse.
Voy a abordar primero lo de conocimiento e innovación, que está más cerca de nuestro quehacer. Creemos nosotros y estamos convencidos, por eso desde el Consejo, que un Consejo para orientar en políticas de conocimiento e innovación, es que nos acercamos a este tema, porque nuestro enfoque es que el conocimiento y la innovación tienen que estar al servicio de un desarrollo sostenible, y el enfoque capital natural aporta una herramienta súper concreta y resuelve este problema del que hablaba Elías recién, de cómo le damos valor económico, entendiendo que hay otros valores de la naturaleza, pero cómo integramos en las decisiones económicas el valor de la naturaleza, y me parece que fue bueno, eso, como lo decía nuestra consejera Bárbara Saavedra, que estuvo desde la génesis en este proyecto, apoyando y sigue haciéndolo en el comité, llama a toneladas de ciencia. Me gustó escuchar cómo la CMPC entiende que es sobre la base del conocimiento científico, que es cuando estamos enfrentados a desafíos de este tipo, requerimos de mayor conocimiento, requerimos innovar o recrear la manera en que nos aproximamos a los problemas, y por lo tanto, para un mundo que yo creo que su valor social discursivamente es muy conocido, pero en la práctica no es tan conocido, por eso la inversión en ciencia e innovación hoy día no alcanza las cifras que necesitamos. Yo creo que parte del problema es que no entendemos la relevancia que esto tiene para abordar los desafíos del desarrollo actual. Y cuando estamos enfrentados a esos desafíos, obviamente, estamos necesitando de conocimiento científico, investigaciones, conocimiento desde las humanidades también para entender los conflictos. Aquí hay una serie de conflictos asociados al tema de capital natural que tienen que ver con cosmovisiones, con el valor de la naturaleza, no sé, pues desde nuestros pueblos originarios, etcétera. Es un entramado que requiere técnica económica, econométrica, de valoración de precios, todo el mundo económico, pero también la comprensión misma de nuestros activos naturales, y llama al mundo de las ciencias naturales, sociales y las humanidades en igual manera. Entonces, a mí me parece bastante evidente cómo esto se relaciona con orientar un conocimiento y una innovación, y es una herramienta que cataliza y le da sentido a las inversiones en ciencia y tecnología, y para nosotros está puesta en nuestra estrategia 2022 y va a ser parte decisiva de la estrategia 2026. Ya lo estamos trabajando, que Capital Natural es una de las acciones prioritarias, uno de los énfasis que vamos a seguir promoviendo. Ahora, ¿cómo lo hacemos con la sociedad civil? Bueno, yo creo que aquí tenemos muchos temas que también hemos mirado, no solo a la luz de nuestro trabajo en Capital Natural, sino también en desarrollo sostenible. De hecho, está acá Guillermo Larraín, que nos acompañó en esa discusión en cómo integrar la dimensión social, económica y ambiental. Y ahí en conversaciones bien interesantes, la sociedad civil hoy día yo creo que tiene, y eso ha sido parte de las acciones que ha logrado la humanidad, ya una conciencia, eso se refuerza en encuestas recientes, de lo que es el valor de la naturaleza, y una conciencia ambiental muy encarnada por las generaciones más jóvenes, muy clara. Pero también tiene una tensión bien importante considerar a la luz de una conversación como esta, que es que requiere de llegar a fin de mes. Y cuando el capital natural o la conservación de la naturaleza, por decirlo más directo, se ve como amenazando la sobrevivencia económica de nuestra familia, entonces estamos en tensiones. Por eso creo que tenemos que reconocer esas tensiones, por eso creo que el esfuerzo de inversión de empresas que están buscando esta rentabilidad futura, porque hay un compromiso muy importante social en la rentabilidad futura, y es decir, no es solo cosecho hoy día para no tener nada futuro, sino que me preocupo de generar hoy día rentabilidad, generar empleo, generar ingresos, pero con la mirada puesta en que eso no va a agotar nuestro stock de recursos naturales, que es una mirada que Chile necesita integral por la estructura económica que tiene. Entonces, pero eso necesitamos transmitirlo para el cotidiano del día a día, porque si no, la presión social, la conflictividad que esto puede tener, nos va a ser algo de lo cual tenemos que vamos a tener que hacernos cargo para que estas medidas efectivamente tengan el arraigo en la opinión pública que requieren y permitan sostener esfuerzos que son, yo quiero decir, de algunos pioneros. O sea, yo celebro el esfuerzo que está haciendo CMPC como el de otras compañías, pero sabemos que son esfuerzos incipientes dentro del mundo empresarial y sabemos que tenemos que lograr que muchos más
se incorporen en esto. En el mundo académico también, en el mundo de los economistas, conocemos a los pioneros, sabemos que eso ha significado grandes discusiones con sus colegas respecto de cómo integrar esta variable. Esto es bien rompedor de esquemas en todos los ámbitos. Entonces, la fuerza que eso tenga tiene que también tener arraigo, y por eso la sociedad civil, conociendo y entendiendo que esto es una cuestión de sobrevivencia, de sostenibilidad en el sentido también temporal de la palabra, es súper importante hacerla presente. Entonces creo que hay una acción, pero que solo esa acción se va a movilizar en la medida que hay mayor conocimiento y de que esto es algo que hace eco, pero al mismo tiempo no atenta a mi sobrevivencia económica actual. Gracias. Sí, siguiendo con esto del conocimiento, Elías, tú hablaste en tus palabras anteriores sobre riesgos, ¿cierto? Hay cosas que van a pasar, ¿cierto? Entonces hablar de riesgo, entre comillas, pero sí hay algunas precisiones que hacen que esto sea aún más complejo. Ya hablar de naturaleza es algo bien etéreo. ¿Qué es la naturaleza? ¿Cómo la medimos? ¿Hay una métrica que nos permita medir esto? En cambio climático no hay un presupuesto carbono, eso es fácil, entre comillas, medirlo, ya hay un presupuesto global. Pero en naturaleza todavía hay todo por hacer. ¿Qué es la biodiversidad? ¿Cómo la medimos, cierto? Entonces, a nivel macro, Elías, ¿podrías comentarnos un poquito más cuáles son los desafíos, las brechas que existen para poder incorporar la variable asociada a naturaleza en, por ejemplo, modelos de crecimiento, que es principalmente lo que tú estás ahora? ¿Cuáles son esas brechas? ¿Qué necesitas? Y cómo el comité también, pensando un poco en el rol de la academia, en la producción de conocimiento, innovación, experiencias prácticas como CMPC, ¿dónde están esas brechas? Bueno, gracias por esa pregunta, porque acá me gustaría basar mi respuesta en el trabajo que el banco está haciendo dentro de una red de bancos centrales, que hoy día tiene más de 140 bancos centrales del mundo, que se llama el Network for Greening the Financial System, NGFS, que los invito a que miren la página. Tiene todo. Inicialmente se creó para entender la importancia del cambio climático en la macroeconomía, en la estabilidad financiera, etc. Hoy día esto se ha ampliado y esto trabaja como a nivel de workstreams o de task force, ya son como distintos grupos dentro de NGFS. Y hoy día ya hay uno que lleva varios años y el Banco Central de Chile es bien activo en ese, de hecho es uno de los co-chairs de ese grupo, que es el Task Force for Nature. Y básicamente se hace la misma pregunta que me está haciendo, ya que es cómo incorporamos la naturaleza más en general, no solamente cambio climático, en el análisis macroeconómico y financiero. A ver, primero para entender dónde estamos. Hay muy poca incorporación de naturaleza en análisis económico explícito. Si ustedes van a las principales conferencias anuales de economía, a la American Economic Association, que es a final de año o principios de cada año, o van al Society for Economic Dynamics, etcétera, que son las principales conferencias macro, esto es una cuestión de nicho. O sea, con suerte va a haber un paper de cientos de papers que se presentan que tengan naturaleza. Muy poco. Pero está creciendo. Y de hecho, la mayor parte de la investigación y aplicación que se está haciendo hoy día la están haciendo los bancos centrales. Entonces, un ejemplo es lo que yo les contaba hace poquito de agarrar un modelo macro y entender la dependencia explícita de los sectores en los ecosistemas, en el cambio de uso de suelo, y con eso evaluar escenarios, ¿ya? Pero son muy poco todavía los bancos lo que están haciendo. Entonces, la principal brecha es que la gente empiece a aplicar estas metodologías que ya existen de manera más sistemática. Eso es lo primero, ¿ya? O sea, en el fondo hay metodologías que existen, se pueden aplicar, pero la principal brecha es que los bancos centrales y en general el análisis macro que se hace en la universidad y en otros lugares no ha empezado a incorporar todavía esto. Entonces es muy incipiente. Ahora déjame referirme a otra brecha que es súper importante, que se relaciona con hartas cosas de lo que se ha mencionado hoy día. Tomemos como el caso más avanzado de aplicación de estos modelos macroeconómicos que tienen una dependencia explícita de la naturaleza. La principal brecha es que esa dependencia no está bien capturada. Entonces acá vimos varios números, de hecho creo que está reflejado en la presentación primero que hizo las palabras de Felipe al principio, que dijo cómo distintas updates de este cálculo de dependencia de naturaleza han ido subiendo el número, ¿cierto? Era 40 y tanto por ciento, ahora 50 y tanto por ciento del PIB mundial, que depende moderadamente, etc.
Después vimos algunos números que yo dicto que eran más chicos, pero porque están mirando, por ejemplo, cuál es la contribución directa del sector pesca o agricultura, ¿ya? Pero la analogía que quiero hacer acá es la siguiente, y es que ese approach, que es el que uno realmente puede medir en la práctica, es como mirar una muralla y decir, bueno, ¿cuántos de los ladrillos de esta muralla dependen de la naturaleza? Pero en realidad la naturaleza no es la muralla, sino que es el radier. Si tú sacas el radier, se cae la muralla entera. O sea, te lo planteo de otra manera. ¿Cuánto PIB vamos a producir si el capital natural es cero? La respuesta es cero. Es cero. ¿Cuánto PIB produciríamos si no hay nada de capital físico? La respuesta es cero. Entonces, capturar esa dependencia formalmente es mucho más compleja. Se relaciona con algo que yo mencioné de este punto de no retorno del Amazonas, ¿ya? La naturaleza tiene esta propiedad que es no lineal. Los ecosistemas son resilientes. Entonces, si tú le impones 10% más de presión, otro 10% más de presión, otro 10% más, los primeros 10% con la naturaleza igual se la arregla. Pero de repente traen un punto donde otro 10% más de presión degrada la naturaleza mucho más que 10%. Y nos vamos es como que te vas para abajo por un refalín, ¿ya? Y eso es lo que es realmente complejo de capturar, porque a medida que va avanzando en esa degradación, te empieza a crujir la muralla entera, ¿ya? Y yo creo que esa es una brecha súper importante de incorporar los modelos macro que todavía no la tenemos incorporada. Gracias. Gracias. Bueno, y para ir cerrando, Francisco, retomando esto de la dependencia, el impacto, algo que ustedes como CMPC están trabajando de manera muy seria, el proyecto Patagonia refleja una decisión a nivel corporativo bien radical, digamos. Es como vamos a dejar de producir, lo vamos a retirar del negocio y vinculado a una pregunta que llegó de los conectados, una de las ideas que hay detrás de ese proyecto es revivir el capital natural, incluso pensar en convertir o plantaciones a bosque nativo, dejar que esas plantaciones crezcan y se conviertan en repositorios naturales de carbono. Entonces, ¿cuáles son las estrategias? ¿Qué hay detrás de esta idea de revivir el capital natural y cómo el proyecto Patagonia se vuelve como un ícono en esa decisión corporativa de hacer este acto de recuperar capital natural y darle un origen, digamos, un fin distinto al negocio? Bien, te lo comento. Puedo comentar, creo que respecto a la pregunta anterior, otra brecha que yo he visto también en la práctica, por ejemplo, en la interacción que tenemos nosotros a nivel global con las otras compañías que están muy metidas en el tema de sostenibilidad, son bueno, tú lo has mencionado también, la no existencia de mercados en el fondo para servicios ecosistémicos es como una cuestión muy fundamental y creo que hay algo que es muy profundo en eso. Y lo otro, el tema de las líneas bases, que algo se mencionó antes, porque uno cuando conversa con otros players importantes a nivel global, no solo de esta industria, sino también de otras, las líneas bases todas van difiriendo, entonces cuesta mucho empezar a medir este stock natural, que creo lo agrego como otras brechas que se me vienen a mí. Mira, la estrategia de CMPC es uno de los pilares estratégicos de CMPC, y lo definimos en nuestra estrategia como compañía, tiene que ver con la sostenibilidad y ser un actor relevante en este ámbito. Y nosotros ya hemos venido, cuando uno mira todo el patrimonio forestal que tiene la compañía, no solo en Chile, sino también en otros países donde funcionamos, como es el caso brasileño, principalmente, tenemos algo en Brasil, en Argentina, hemos ido creando, en el fondo, hemos ido abriendo parques y espacios en el fondo, que nosotros denominamos bosque vivo, que son espacios naturales en el fondo para entregar, que es una suerte de servicio ecosistémico en el fondo, que no sé si lo podemos medir aún bien, digamos, ¿no es cierto? Porque en eso estamos calculándolo y entendiendo nuestro capital natural, pero abrir estos espacios en el fondo para la sociedad, para la gente, para las personas, y también, como tú dices bien, repositorios de captura de carbono, etcétera. Y lo que nosotros estamos mirando en el fondo, en nuestra estrategia en Aysén, es como mirado dentro del contexto global, ¿no es cierto?, de lo que es CMPC, es destinar una cantidad, como decía yo, de hectáreas relevantes para, primero,
yo diría, hacer el ejercicio del enfoque de capital natural, porque es muy importante aprender a aplicarlo, porque hablamos mucho, pero hay que aplicarlo. Entonces hay que entender bien, hay que calcular bien cuál es el stock natural que hay ahí, ¿no es cierto? Entender bien nuestra dependencia de ese stock natural como compañía, entenderla como parte de un todo que es MPC, aprender, ¿no es cierto?, a medir el stock físico, natural, por decirlo así, entender las mediciones de los servicios ecosistémicos, aplicar, ¿no es cierto?, una diseño, y en eso lo estamos trabajando, Rodrigo también nos está ayudando en eso, aplicar los sistemas de contabilidad que decía Elías antes, de Naciones Unidas, sistemas de contabilidad que miden el stock físico y que miden, estamos empezando a medir también y aplicando metodologías que midan servicios ecosistémicos. Y bueno, la estrategia en el fondo es profundizar en eso, también abrirlo, ¿no es cierto?, esto, y profundizar en eso en el fondo porque, como dije hace un rato, eso hay que ir replicándolo en otros lados, ¿no es cierto? Nosotros obviamente somos una empresa productiva y no podemos destinar todo o sea, salir del tema productivo, pero sí en una combinación virtuosa. Y lo otro que quería decir que en realidad la conservación, que es uno de nuestros pilares estratégicos y está muy definido, es muy difícil que persista, que siga creciendo esa conservación o que se haga bien con miras a futuro, si no es con un enfoque de capital natural. Eso es lo que nosotros nos convencimos, porque en realidad la conservación también tiene un sentido, como dije hace un rato, cuesta, y eso en el fondo, ese valor que tiene, ese costo que tiene que ser de alguna manera compensado con la valoración de los servicios ecosistémicos, lo que significa la naturaleza. Y eso va más allá de una compañía privada, va un poco al desafío que tenemos a nivel global hoy día. O sea, para cuidar la naturaleza, finalmente tiene que haber una valorización, una monetización, no en el sentido de hacer negocios, pero sí tiene que tener un valor, ¿no es cierto?, que sea reconocido y que la sociedad lo reconozca. Eso. Bueno, ¿tú quieres agregar algo? Ya, dale, Díaz, vamos. Muy corto y relacionado con eso. Mira, del tono de la conversa que estamos teniendo, puede quedar la impresión de que en el fondo tenemos que aceptar ciertos costos para que no quede la escoba. ¿Ya? Yo creo que eso es verdad para algunos países, no es verdad para nosotros. O sea, esto no se trata de hacer menos para cuidar la naturaleza, se trata de hacer las cosas distintas. Que en el fondo ciertas actividades crezcan y otras se contraigan, pero eso no es menos empleo, ni menos inversión. Porque al final lo que estamos haciendo es que estamos creando valor en términos netos. No estamos destruyendo valor y hay que acomodarse a una cosa más chica. Nos estaríamos acomodando a una cosa más grande. El punto es que para que eso ocurra, la naturaleza tiene que estar en el sistema de precios, que es un poco lo que acabamos de escuchar, ¿cierto? Francisco lo dijo muy bien, yo creo. Pero yo creo que este es como una approach que tenemos, que hay que cambiar la idea. Esto no es sacrificio de una cosa por otra. Es un círculo virtuoso en el fondo. Muchas gracias. Bueno, yo muy de acuerdo con esto de conciliar medio ambiente con crecimiento, desarrollo, son ingredientes fundamentales. Y yo les quiero dar las gracias a ustedes. Sin duda que ustedes representan antenas repetidoras de altísima calidad y potencia y necesitamos más actores como ustedes que nos ayuden a difundir esto. Esto es un tema de nicho, emergente. Desde CLAPE estamos muy contentos de poder abrir estos espacios de conversación. Van a venir nuevos seminarios. CLAPE siempre acostumbrado a ir en la vanguardia de temas emergentes. Vamos a seguir teniendo esto dentro de nuestra paleta de temas importantes. Así que de nuevo les agradezco a todos los conectados, muchas preguntas, quedaron muchas preguntas sin contestar, el tiempo siempre es escaso en estas instancias, así que de nuevo muchísimas gracias por la presencia de todos ustedes y los que están conectados. Muchas gracias. De esta manera, damos por finalizado este interesante seminario y a nombre de CLAPE SUCE, agradecemos la participación de nuestros invitados que formaron parte del seminario de hoy y, por supuesto, a todos quienes compartieron esta mañana.
Los dejamos invitados a seguir participando en los próximos seminarios que realizaremos, en que Clapes UC está celebrando sus 10 años. A quienes nos acompañan en el salón los invitamos a un café a la salida. Muchas gracias, muy buenos días.